Para cerrar ya la ronda de exposiciones, bueno, mi compañero y yo tenemos el agrado de presentarles lo que sería la historia de la cirugía plástica. Y bueno, a modo de introducción, vamos a ver que la cirugía plástica tiene algunos sinónimos que, bueno, serían relativos, ¿no? Dedicado, por ejemplo, a cirugía estética, reparadora y reconstructora. Vamos a ver que su fin va a ser restablecer la integridad anatómica o funcional del cuerpo humano, alterado por defectos físicos, congénitos o adquiridos. Vamos a ver que justo en este aspecto es importante debido a que, bueno, como vamos a ver a lo largo de la exposición, bueno, debido a los diferentes, por ejemplo, conflictos bélicos, la prevalencia de algunas enfermedades, es que se ha permitido el desarrollo de lo que sería la cirugía estética de forma a grandes pasos, ¿no? Como estética tenemos al que viene del griego, a estéticos, que significa dotado de sensación y percibido por los sentidos, ¿no? Lo cual tendría un sinónimo como de belleza. Y la cirugía plástica viene del quirúrgico, que significa cirugía o mano, y plásticos, que significa cirugía. Vamos a ver que, bueno, el poeta francés Paul Valéry dice que la cirugía plástica significa la ciencia de lo bello. Y bueno, vamos a ver que un buen especialista de cirugía estética debe poseer un poco de magia del escultor, los fundamentos teóricos del arquitecto y la pulida técnica quirúrgica del mejor cirujano general. Cuando un individuo logra reunir estas condiciones, será sin lugar a dudas el dueño del secreto del éxito. Ya entrando a lo que sería la historia de la cirugía plástica, vamos a ver que en la historia antigua tenemos en Egipto que Imhotep representa o presenta los avances de la civilización antigua en lo que serían en estos papiros que pueden observar acá, que fueron descubiertos por Edwin Smith, que datan de 3000 años antes de Cristo. Vamos a ver que va a ser la aportación más antigua de la cirugía plástica. Y vamos a ver que en este tipo de escritos, aparte de los avances médicos que se tenía, se nos describen, por ejemplo, el tratamiento de algunas fracturas nasales, intervenciones principalmente nasales, ¿no? Producto de conflictos bélicos y eso. En la India vamos a ver que tiene un gran, por así decirlo, papel en lo que sería la cirugía plástica, debido a que acá vamos a ver el nacimiento, o no el nacimiento, sino la presentación de lo que serían los colgajos eh, para la reconstrucción nasal que habíamos visto en clases previas. Susrata Samhita, en sus textos, vamos a ver que por primera vez describe la utilización del colgajo frontal, el que habíamos visto que, y bueno, también tengo algunas imágenes para describirlo, que a partir de la frente permitía hacer una reconstrucción nasal. Y vamos a ver que a qué se debe principalmente es que en la India había un sistema de mutilaciones que a las personas que cometían, por ejemplo, robos o algún tipo de, por así decirlo, crimen, como castigo se les mutilaba la nariz. Y debido a este sistema de castigo es que muchas o algunas personas quedaban desfiguradas y no tenían otras opciones, por así decirlo, de tratar, ¿no? Es debido a esto que este médico empieza este tipo de intervenciones. Bueno, este es un descrito, un resumen de lo que nos dice, ¿no? Que nos comenta que cuando la nariz de un hombre ha sido cortada como castigo o destruida por alguna enfermedad o contienda bélica, el médico tomará la hoja de una planta que sea del tamaño de la parte destruida. Esta la coloca sobre la frente o la mejilla para recortar un pedazo de piel de igual dimensión. Y vamos a ver que se va a refrescar el escalpelo de los bordes del muñón de la nariz y luego se van a cubrir por ambos lados con la piel preparada. Esto a nivel de lo que sea la nariz. Luego se colocan dos tubos delgados donde deben ir las ventanas de la nariz para facilitar la respiración. Y vamos a ver que también se usaban algunos, por ejemplo, eh, polvos de zapán, raíces de regaliz y berberis, los cuales van a, por así decirlo, como que ser algunos menjunjes que se añadían a esa intervención y se los cubría con algodón. Justo son estas algunas imágenes las cuales detallan el proceso. Como comentaba, pueden ver acá el colgajo a nivel de lo que sería la mejilla y el colgajo frontal, ¿no? Que antes incluso en clases previas un grupo nos expuso, que justo se corta el colgajo
frontal y luego se lo coloca a nivel nasal para la reconstrucción. Y vamos a ver que, bueno, esto siente las bases, por así decirlo, de la cirugía estética de gran manera debido a que ya se nos presenta la idea del colgajo pediculado, ¿no? De proximal de torsión y flexión. Vamos a ver que es también importante mencionar que a pesar de ser este un contexto antiguo con carencia de recursos que actualmente tenemos a disposición nuestra, ya se utilizaban algunos análogos de suturas y agujas. Por ejemplo, se usaban agujas rectas y curvas hechas de hueso y bronce, las cuales permitían hacer este procedimiento. Como hilo quirúrgico teníamos cáñamo, fibras de corteza, cabellos y tendones de animales, los cuales permitían, por así decirlo, fijar el colgajo, ¿no? A lo que sería el borde nasal. Y vamos a ver que incluso los tendones de los animales se usaban para la ligadura de los vasos. A nivel de África, vamos a ver que algunos pueblos primitivos realizaban algunos procedimientos quirúrgicos, principalmente para el embellecimiento corporal, ¿no? Vamos a ver que se hacían el aumento del labio inferior mediante extensiones, como podemos ver acá, ¿no? Que en este caso se coloca un plato de barro, la prolongación del óvulo de la oreja o escarificaciones en la piel, ¿no? O perforaciones, las cuales, como que en estas culturas eran sinónimos de belleza, ¿no? A nivel de los aztecas, vamos a ver que, bueno, no se tienen muchas aportaciones detalladas, pero en el Códice Azteca se nos menciona que había un médico famoso llamado Titil, el cual tenía una gran aportación en el tratamiento, ¿no? En el curar, restaurar y proveer salud. Y era un hábil cirujano, el cual principalmente se dedicaba a la reparación de fracturas óseas, suturar heridas y realizar algunas incisiones, por así decirlo, faciales o incluso en las orejas con fines estéticos, ¿no? Para dar esperanza a los enfermos y mejorar la calidad de las heridas de algunos. A nivel de Sudamérica, en nuestro contexto, bueno, estaba buscando un poco de información, pero como cirugía plástica no se tienen muchos hallazgos detallados. Por ejemplo, acá tenemos en la cultura mochica que, bueno, encontré que algunos médicos, por así decirlo, entre comillas, ¿no? O personas que se dedicaban a la curación de las heridas, principalmente en el ámbito estético, se dedicaban a la curación de las orejas, porque en estas culturas, en las culturas preincas al menos, algunas culturas tenían ornamentos de oro de gran peso ubicados a nivel de las orejas, así que estas podrían romperse, lacerarse, incluso infectarse, entonces se dedicaba a este tipo de intervenciones o incluso en la nariz, ¿no? En la cultura paracas no se tenía por así decirlo, la cirugía, ¿no? Sino se tenía un concepto de belleza con las deformaciones craneanas, ¿no? En las cuales las observamos acá, que principalmente significaban diferentes estratos socioeconómicos, ¿no? Que podían permitirles sobresalir frente a los otros individuos. Y a nivel inca, también se detalla algunas reparaciones, principalmente de orejas o perforaciones, ¿no? Luego principalmente secundarios al uso de ornamentos de oro que se podrían infectar, más no se tienen otros tipos de hallazgos. A nivel de Roma, vamos a ver que, bueno, este es Aulus Cornelius Celsus, el cual en el siglo I después de Cristo va a recopilar los conocimientos existentes hasta entonces, ¿no? Recopila la cultura hindú, egipcia, persa y griegos de lo que sería la medicina. Y vamos a ver que en su libro de Red Médica se van a describir algunas técnicas de la cirugía plástica, las cuales se utilizan hasta ahora, ¿no? Principalmente lo que les comentaba, el colgajo eh, frontonasal, ¿no? Va a ser un auténtico precursor de la cirugía reconstructiva e incluso Galeno del siglo II usó algunas referencias de sus libros para poder guiarse en su práctica, principalmente en las técnicas reparadoras en la cara, ¿no? Como los colgajos de vecindad que antes les comentaba. En Roma es importante también la cirugía estética debido a que, y era bien pagado y bien retribuido debido a que los esclavos eran demarcados en ese tiempo con algunas iniciales, por ejemplo la F, se les colocaba a los esclavos que significaba fugitivos y la K con calumniadores. Entonces los esclavos acudían a los cirujanos para que les quitasen o quizá disminuyan la cicatriz para que no sean tan socialmente marginados, ¿no? Que principalmente estas eran grabadas en lugares notoriamente, muy notorios, ¿no? Por ejemplo, la frente, el pecho, el muslo de los esclavos. Y esto como que creaba marginación y los hacía
sentir mal, ¿no? Y por eso buscaban opciones para tratar de disminuir estas cicatrices. Vamos a ver que en Roma el cirujano más famoso fue Eros, y bueno, este supo satisfacer muchas de las necesidades estéticas, médicas de sus clientes, ¿no? Principalmente se menciona que en Roma con dinero podía adquirirse una nueva cara, conseguir el anillo de oro de un caballero y hasta el rango de un senador, ¿no? Es porque en Roma era muy, se fijaban mucho en la belleza, ¿no? Y en la estética, y las personas que se permitían gastar en mejorar su apariencia facial o tener algunos retoques, como que invertían en esto. Vamos a ver que en la Edad Media, este es el emperador Justiniano II, ¿no? Este había perdido la nariz producto de un conflicto bélico. Es por eso que acá vemos una especie de prótesis de oro que fue colocada, ¿no?, en reemplazo de la nariz. Pero en el año 525 fue sometido a una rinoplastía. Vamos a ver que la historia no se conoce específicamente el cirujano que practicó la intervención. Sin embargo, sí se nos menciona que se utilizó el colgajo frontal, que como les comentaba, no era en la frente para ponerlo acá en la nariz, para poder mejorar su apariencia, ¿no? Es incluso en algunas monedas que se tiene acá podemos ver algunas prótesis que tenía. Vamos a ver que en la Edad Media se va a intensificar la vida artística y cultural y bueno, va a haber un creciente comercio marítimo, lo cual va a permitir el desarrollo de los países europeos, Italia, ¿no? Es en ese entonces donde sobresalen algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, Dante Alighieri, el que hizo El Elogio de la Locura, Juan Boccaccio, Lorenzo Medici, y entre otros, ¿no? Hay un gran crecimiento en la vida artística y cultural. Y vamos a ver que en este aspecto también se tienen algunos avances en lo que sería la cirugía estética y reconstructiva, principalmente en la reconstructiva, ¿no? Vamos a ver que Ambrosio Paré, al que pueden observar acá, fue un cirujano de la milicia francés, el cual surgió como un hombre de diseños múltiples y principalmente a él se le atribuyen algunos hechos como, por ejemplo, las férulas nasales, instrumentos cortantes y de retracción, ¿no? Principalmente los de retracción se encontraban en la mano, ¿no? Que producto de algunas lesiones que limitaban la capacidad de movilidad o parálisis de la mano es que se hacían esto, ¿no? Incluso algunas prótesis de miembros inferiores él las fue diseñando. Gaspari Tagliotti también diseñó algunos colgajos en el brazo, pero más adelante voy a comentar de eso. En el Renacimiento vamos a ver que es una etapa de transición, debido a que justo en el Renacimiento es que hay un gran aflote de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades como la sífilis y la lepra va a haber un gran brote en esta época y estas enfermedades tienen grandes consecuencias faciales, ¿no? Vamos a ver que la sífilis, bueno, no, tiene gran afectación facial, principalmente en la nariz, ¿no? Que, por ejemplo, si no se trata a largo plazo, tiene manifestaciones nasales o paranasales, las cuales van a deformar los cartílagos nasales, provocando secuestros o pérdidas sustanciales. Actualmente ya no vemos este tipo de deformidades porque ya tenemos un tratamiento el cual permite la erradicación de lo que sería el treponema pallidum, pero en la antigüedad, como no se tenían tratamientos eficaces, es que se llegaban a este tipo de deformaciones, ¿no? La lepra también, de igual modo, ¿no? Debido a sus características patógenas, es que desfiguraba en grande aspecto la cara, ¿no? Y es por eso que en este periodo es que los colgajos, principalmente para la reconstrucción de la nariz y otro tipo de zonas faciales, es que salen a flote, ¿no? Los colgajos de mejilla, frente, incluso brazos, es que acá se introducen con más, por así decirlo, intensidad. Vamos a ver que durante el Renacimiento, la cirugía plástica era un orgullo de la tradición secular de las familias sicilianas y calabresas, pero es importante mencionar que era mal visto principalmente porque estaba restringida el avance de la cirugía plástica por lo que sería la religión, la cual voy a comentar más adelante, pero se tuvieron avances principalmente estéticos, por ejemplo, pero eran de forma secreta y algunas familias cerradas. Los hermanos Branca van a popularizar o van a reintroducir el método indio que antes les había comentado, que en estas imágenes se pueden ver de mejor manera, ¿no?
donde el colgajo frontal se va a colocar a nivel nasal para la reconstrucción de este, ¿no? Vamos a ver que estos hermanos Branca van a volver a reintroducir, que había sido prácticamente olvidado o no era tan conocido en estas épocas, pero van a popularizar este método para la reconstrucción de la nariz. Vamos a ver que en Calabria también era el secreto de la familia de los Biao de Maedia, especializados en la operación de las familias, principalmente que buscaban la reconstrucción, ¿no? Y por eso se les conocía incluso como la magia tropeana. Vamos a ver acá también a Federico II Montefeltro, el cual fue un mecenas de la época, ¿no? Es curioso porque este duque, este también fue conocido como Duque Urbino, pero él había perdido justo lo que sería el ojo, en este caso el ojo derecho, en un torneo en 1450. Y él pidió que para poder aumentar lo que sería el campo visual, se le quitase lo que sería la parte superior del capallete nasal, ¿no? Es en esta imagen, por ejemplo, en este cuadro que se hizo muy famoso, que fue pintura de Piero de la Francesca y Pedro Burrete, es donde vemos justo la intervención que se le hizo, ¿no? Acá podemos ver que no hay hay un área faltante en lo que sería el caballete nasal, ¿no? En el inicio, esto principalmente con fines funcionales, ¿no? Para que él pudiera eh, ampliar el campo visual del ojo restante. Y bueno, justo este es un avance, por así decirlo, notable, ya que algunos cirujanos plásticos a raíz de este evento es que recomendaban, por ejemplo, cuando se rehacía la nariz destruida de un tuerto, que quitaran esa parte del puente nasal sin reconstruir, ¿no? Para que el tuerto podía visualizar de mejor manera o sea, que tenga un campo visual un poco mejor por la ausencia del otro ojo, ¿no? Vamos a ver acá algo importante también que se le considera a Gaspar Chiaglossi como el padre de la cirugía plástica moderna. Vamos a ver que este es un profesor de anatomía y cirugía de Bolonia y fue el primero en practicar la rinoplastía con criterios apoyados en principios sólidos anatómicos, ¿no? Porque antes, si bien se practicaba, como lo mencioné, por los hermanos Branca, no se tenía un respaldo, por ejemplo, de cuál era la irrigación de los pedículos, o no se tenía tan bien respaldada ni seguro la práctica de estos, ¿no? Este logró efectuar con éxito algunas de las eh, operaciones, intervenciones de orejas y labios, incluso nariz, ¿no? Y esta justo es una técnica famosa que antes también veíamos y el doctor incluso comentó que no era práctico, ¿no? Que era la técnica de Tagliacozzi, que principalmente trataba de tomar un colgajo de la piel del brazo que podemos observar acá. Este se ligaba y se utilizaba para reconstruir la nariz. Esta técnica se le conocía como nariz a la italiana, ¿no? En contraste a la otra, que era el colgajo frontal, que era conocido en este caso como la técnica india o el método indio, y este sería la nariz a la italiana o la técnica italiana, que sería el colgajo distal de pedículo único, ¿no? Y vamos a ver que la nariz creada tenía una menor consistencia y color también. Vamos a ver que su aspecto y la textura no eran iguales, ¿no? Comparados con, por ejemplo, el colgajo frontal, que por las características de la piel de la cara y la piel del brazo son diferentes, ¿no? Incluso en la coloración, el grosor y las propiedades. Este técnico era muy largo, era doloroso, incluso ameritaba la inmovilización del paciente por un promedio de 15 a 20 días, ¿no? Y como podemos ver, la posición en la cual se mantenía el paciente era muy incómoda, ¿no? Incluso podíamos ver que, por ejemplo, el brazo podría sufrir isquemia si estaba en mucho periodo prolongado acá, ¿no? Porque la circulación por las fuerzas, o sea, no es algo natural no tener el brazo así. Vamos a ver que a pesar de esto, el resultado en algunos casos era satisfactorio y desde un punto de vista era más estético, ¿no? Porque no se quitaba ningún pedazo de lo que sería la frente, ¿no? Que, por ejemplo, en ese entonces no se tenían tantos avances del cierre de la herida y podía quizá quedar una cicatriz de no tan apariencia estética, ¿no? Y quizá por eso también se decidió hacer esta técnica. Sin embargo, como les comento, es muy complicado, incómodo, doloroso y por así decirlo, mal visto. Es curioso también porque buscando un poco, como los pacientes no querían someterse a esta incomodidad, es que incluso este médico fue criticado debido a que él en sus experimentos para llegar a realizar
esta intervención de forma exitosa es que, por ejemplo, bueno, se menciona, ¿no? Como rumores, por así decirlo, que utilizaba a personas esclavos de gente acaudalada para poder reemplazar, por ejemplo, con injertos de sus brazos o de otros tejidos para poder reconstruir las narices de las personas adineradas que habían sufrido algún tipo de lesión. Y es por eso que incluso se comenta que se sacrificaron a muchos esclavos. Se comenta incluso de que si el esclavo moría en el proceso de la reconstrucción porque tenía enfermedades o cualquier otro tipo de cosas, por algún punto moría, el colgajo que estaba siendo unido a la persona que meditaba la reconstrucción nasal, se moría, ¿no? Se necrosaba, por así decirlo, se perdía la nariz cuando el esclavo moría. Por eso fue muy criticado este médico. Incluso se mencionaba que justo cuando él murió, en su lecho de descanso, eran rumores también, ¿no? Que es curioso, pero cuando se iba a la tumba de se escuchaban rumores de ultratumba, quejidos de esclavos, de personas como que por las atrocidades, entre comillas, que había hecho para poder mejorar la calidad de algunos, pero sacrificando la vida de otros, ¿no? Sin embargo, como les digo, son rumores, no sé si a ciencia cierta, pero es lo más probable, ¿no? Porque es ensayo-error, como que a veces funcionaba, a veces no. Y si la gente en ese entonces se podía permitir esto, entonces quizás es probable. Por eso incluso se lo tildó como poseído del diablo, ¿no? Que si bien se tuvo un gran avance en esta época, quizá como introduciendo una nueva técnica, fue muy criticado. Y esto es lo que antes les comentaba, ¿no? La cirugía plástica en este entonces fue muy limitada en su desarrollo, principalmente por la Iglesia y la Inquisición. Vamos a ver que el Papa Inocencio III prohibió cualquier tipo de cirugía plástica, ¿no? Principalmente la rinoplastía, producto de las lesiones bélicas y las enfermedades, principalmente porque atribuía que era un crimen frente a la obra divina del Creador, ¿no? Como que si un médico alteraba la obra divina de Dios, era como que mal visto, era como considerado un sacrilegio, un hereje, ¿no? Por lo tanto, debía ser castigado. Es por eso que los avances que antes les comentaba eran en muchos casos hechos en secreto, o no era tan bien divulgado, o no era tan bien visto, era muy limitado, ¿no? En este aspecto. Vamos a ver que en la historia moderna, en el siglo XVIII, es que en la revista en Inglaterra, en la Gentleman's Magazine, bajo el auspicio del rey Jorge IV, que es el que pueden observar acá, la cirugía plástica va a quedar permitida para las personas que se necesitaban, ¿no? Que a pesar de las grandes restricciones que daba la iglesia en ese entonces, eh, en Inglaterra, pues, como que era un país más flexible que permitía, ¿no? Con fines estéticos de la reconstrucción, incluso como les comento, ¿no? Este rey respaldaba a las personas que quisieran realizarse ese tipo de cirugías de forma económica, ¿no? Vamos a ver que en esta revista se va a detallar la intervención de la reconstrucción de la nariz, ¿no? Con el, eh, con la técnica india, porque gran parte de los conocimientos que antes les comentaba como que se perdía, ¿no? Porque la iglesia como que limitaba el desarrollo y lo poco que se tenía registrado como que era escondido y por eso tampoco se difundía en otros países y no se veía una gran reconstrucción. Sin embargo, en esta revista se publicó otra vez se volvió a recordar y se popularizó otra vez el método hindú, ¿no? Que era el colgajo frontal, ¿no? Que incluso en este caso, en la revista, hicieron un estudio, me supongo, ¿no? En el cual la eficacia de la técnica hindú o el técnico indio era superior a la técnica italiana, ¿no? Que es esta, la que pueden ver. Esta técnica hindú es superior a esta. Vamos a ver que en Europa la cirugía estética se va a retomar en 1822, gracias a lo que sería J.F. Diefenbach, que era un profesor de la Universidad de Berlín, el cual era un cirujano innovador de la especialidad y que se interesó bastante en la cirugía estética. Vamos a ver que era un médico especializado en el trasplante de piel y en la cirugía plástica, ¿no? Principalmente se abocó a la rinoplastía y a la reconstrucción maxilofacial, ¿no? Utilizando las técnicas antes comentadas. Se establecieron técnicas, principalmente en la cirugía reconstructiva, debido a que este médico se especializó, por ejemplo, en la reconstrucción de pacientes quemados. Incluso él desarrolló una miotomía exitosa para el tratamiento del estrabismo de un niño de 7 años, el cual tenía esotropia, ¿no? Que la estropia es cuando la visión está orientada hacia lo que sería la parte más medial o nasal, ¿no? Él hizo una miotomía y logró que
la normalidad de ese niño de 7 años, ¿no? Eso es uno de los principales méritos que se le atribuyen a este médico. Bien, continuando con la exposición, abarcándonos más en lo que son los últimos 3 siglos de la historia, vamos a observar que el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI van a estar marcados por una gran cantidad, una explosión de avances en cuanto a lo que son las diferentes técnicas en la cirugía reconstructiva y la cirugía estética. Y el siguiente diapo, vamos a ver que incluso al no ser considerada una especialidad como tal, la cirugía plástica va a verse marcada porque los mayores avances van a ser dados no por cirujanos, incluso eran otorrinos, eran oftalmólogos, que en busca de hacer en busca de técnicas reconstructivas y estéticas para mejorar los resultados en sus pacientes, era que terminaban experimentando y generando nuevos conocimientos en una especialidad que todavía no existía. Vemos que a inicios del siglo XIX, el doctor Astley Cooper, que era por ejemplo, él sí era un anatomista, lo podemos recordar porque hay bastantes partes anatómicas que tienen su epónimo, logra hacer el primer injerto con éxito cubriendo la amputación de un pulgar con la piel amputada de la mano. Siguiente. El doctor Joseph Carpio en 1816 vamos a observar que utiliza, como ya mencionaba mi compañero, la técnica hindú para hacer reconstrucciones nasales utilizando piel de la frente y la da a conocer en Europa al publicar sus trabajos de An Account of Two Successful Operations of Restoring a Lost Nose, que marcaba los resultados de sus trabajos realizados en 2 pacientes, y es gracias al trabajo de este doctor que empieza a utilizarse esta técnica en Europa para las reconstrucciones nasales, pero es más adelante que vamos a observar que se le añaden modificaciones y variaciones a esta técnica. Siguiente. En cuanto al doctor Karl von Grafe, en 1818 vamos a observar que, justo como decía, él va a publicar un libro en el que se describen 3 métodos de reconstrucción nasal. El método indio, que ya conocemos que es el que utilizaba piel de la frente, el de Tagliacozzi, que era el incómodo, que utilizaba la piel del brazo, y el método alemán, que era el método propio del doctor von Grafe, que era una variación o modificación del Tagliacozzi, utilizando un colgajo, un injerto libre del brazo. Además, describe una técnica para rejuvenecer párpados, como le decían, siendo así un pionero de la blefaroplastía. Siguiente. En 1845, el doctor Johann Diefenbach, del que ya habíamos hablado antes, vamos a observar que trata de corregir narices grandes o torcidas por incisiones en la piel, fracturando huesos nasales. Publica su libro The Operative Chirurgy, en el que describe la técnica del colgajo en avanzamiento en VY, que es el que observamos en la foto. Asimismo, describe también en sus trabajos métodos de tratamiento de reconstrucción en traumatismos de oreja. Siguiente. En 1836, el doctor Jonathan Warren, basándose en el éxito de la operación y de los resultados que habían publicado los doctores en Europa, realiza la primera reconstrucción nasal en Estados Unidos, empezando así el boom de las cirugías nasales también en la parte de América. Siguiente. En el año 1842, el doctor William Morton inicia o empieza a realizar cirugías con anestesia local utilizando éter, siendo, como observamos en la imagen de la derecha, operaciones bastante concurridas, ya que era la primera vez que utilizaban o realizan cirugías estéticas utilizando anestesia local. Siguiente. En cuanto a lo que es la zetaplastía, que hemos visto que es un tipo vamos a observar que se utiliza para disminuir la tensión entre los puntos, el doctor Jonathan Horner, que también era un oftalmólogo, que lo recordamos porque también tiene bastantes epónimos en neurología y en anatomía, realiza la primera zetaplastía para tratar justamente un ectropión de párpado en la década de 1840, y es según su trabajo en el que el doctor Charles Denonviller la populariza con sus trabajos en la década de 1850 para tratar, como decíamos, ectropions de párpado inferior. Siguiente. En el año 1887, el doctor John Rowe se vuelve el precursor de la cirugía estética nasal, no tanto reconstructiva, sino estética. Vamos a observar que empieza a hacer las descripciones de rinoplastías utilizando un abordaje intranasal para disminuir los dorsos de las narices, empezando así lo que son las cirugías de interés más estético más que reconstructivo. Siguiente. En el año 1898, ya para finales del siglo, el doctor Jacques Joseph inicia o aporta mucho más a lo que es el procedimiento de la rinoplastía, considerándosele así el padre de la rinoplastía moderna, ya que describe bastantes nuevos procedimientos como la incisión intercartilaginosa, la resección del caballete en bloque, así como técnicas de manejo de la columela y osteotomías. Es así que su técnica es la base de los procedimientos realizados incluso en la actualidad.
Siguiente. Empezando con el siglo XX, vamos a observar que este siglo está marcado sobre todo por los avances que se realizaron en la cirugía reconstructiva debido a los grandes conflictos bélicos que hubieron, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Asimismo, vamos a observar que algunos autores, como algunos rusos que vamos a ver más adelante, tuvieron que idear nuevas técnicas de reconstrucción basadas en los conflictos bélicos en los que se enfrentaban y también basadas en su especialidad. Siguiente. Empezamos con el doctor ruso Vladimir Filatov, que era un oftalmólogo que hizo modificaciones al colgajo tubular que ya se venía utilizando para hacer reconstrucciones en la piel y describió su uso incluso antes que el doctor Gillis. Lo vamos a observar que es bastante importante y se le considera incluso ahora el padre de la cirugía moderna, justamente por su uso del colgajo tubular, pero vamos a ver que el doctor Filatov fue el primero que lo describió en el año 1914. Vamos a observar sus trabajos en las imágenes de arriba a la derecha, que son los dibujos del paciente que vemos en la parte de abajo, que ideó la forma de hacer un colgajo tubular que subía desde el cuello para tratar un ectropio a nivel del párpado. Siguiente diapo. Es importante hablar también del doctor Hippolyte Morestin, ya que este va a ser una de las grandes figuras del siglo, o de los inicios del siglo, ya que se le considera el padre de la cirugía maxilofacial. Él va a idear o va a realizar bastantes procedimientos de reconstrucción facial basadas sobre todo en el uso de trasplantes de cartílago para corregir defectos de mandíbula. Publicó hasta 634 artículos y un libro con su trabajo. Es así que fuera tan solicitado por sus trabajos de reconstrucción que el gran capo de la mafia, Al Capone, de inicios de siglo, incluso lo había buscado contratar como su médico personal. Él va a conocer a Harold Gillis, que vamos a hablar de él más adelante, y le permite observar una cirugía donde extirpa el tumor en la cara de un paciente y le cubre con la piel de la mandíbula del mismo paciente. Es de ahí de donde el doctor Gillis va a inspirar su trabajo futuro con los injertos de piel realizados en los soldados de la Primera Guerra Mundial. Siendo así, Hippolyte Morestin considerado incluso una figura como un mentor del doctor Harold Gillis. Siguiente. El doctor Maurice Cottle va a ser el cirujano de nariz más influyente del siglo XX, ya que sus aportes mejoraron de forma importante los resultados de la septorrinoplastía, yendo sobre todo a lo que es la parte de la cirugía de tabique. Va a describir las áreas quirúrgicas del tabique nasal y va a ser el primero en describir la función de la válvula nasal, que como nos mencionaba el doctor es aquella estructura cartilaginosa que va a evitar el colapso de la nariz durante el momento de inspiración, así como su importancia justamente para estos procesos de septorrinoplastia. Siguiente. El doctor Eugene Hollander en 1906 se le atribuye haber realizado por primera vez la técnica de retidectomía o el lifting facial o la reducción de arrugas, incluso antes del doctor Charles Conrad Miller, que va a ser el que la haría popular en América en el año 1912. Además, este doctor empezó a realizar trasplantes halógenos de grasa en los pacientes que tenían lipodistrofia facial, como los resultados que vemos en la imagen de abajo, que son una paciente en la que observamos la imagen de la 8D, cómo era el antes y la 8E después de que le realice esos injertos de grasa halógena en las mejillas. Siguiente. El doctor Charles Conrad Miller, del que hablábamos antes, va a ser el primero en publicar el primer libro de cirugía estética en 1906, que va a tener una reedición en 1925. Él se va a caracterizar o va a caracterizar su trabajo por realizar implantes en cara con materiales extraños que otros colegas consideraban extraños, ya que utilizaban porciones o telas de seda, partículas de celuloide, marfil vegetal, y así como otros materiales que eran poco ortodoxos para realizar injertos de piel, sobre todo en el rostro. Siguiente. En el año 1921 se funda en América la Sociedad Americana de Cirugía Oral y Plástica y en 1931 se funda la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, viendo que finalmente la cirugía plástica y reconstructiva se empieza a tomar en cuenta como una especialidad en sí, ya que, como mencionaba hasta antes, los que venían haciendo principalmente los aportes y avances en los procedimientos quirúrgicos eran oftalmólogos, otorrinos, que venían buscando maneras de mejorar los resultados en sus pacientes. Siguiente. Vamos a ver que una figura importante en cuanto a la cirugía plástica femenina es la doctora Susan Noel. En el año 1926 publica el libro La cirugía estética y su rol social. Esta va a ser una de las primeras cirujanas plásticas en Europa, sobre todo a nivel de Francia. Ella va a trabajar bastante lo que es la técnica de lifting facial y se va a dedicar sobre todo a lo que es la cirugía estética en pacientes
femeninas. Va a abrir un consultorio en su casa porque no le permitían atender en un hospital. Y es así que se vuelve bastante popular en su localidad porque bastantes personas iban a realizarse esta cirugía de lifting facial con ella. Es importante su aporte porque al hablar en su libro La cirugía estética y su rol social es de las primeras cirujanas en realizar observaciones acerca del impacto psicológico y social que tenía la cirugía estética en la vida de los pacientes. Siguiente. En el año 1938, el doctor Payet diseña el dermatomo, que es un instrumento importante para hacer procedimientos estéticos hasta la actualidad. Sin embargo, vemos que inicialmente era un diseño bastante precario y difícil de manipular, pero es bastante importante porque al diseñarlo e introducirlo a lo que es la práctica quirúrgica, genera muchas facilidades para diferentes procedimientos que se siguen utilizando hasta la actualidad en modelos mucho más modernos como el que vemos en la imagen de la derecha. Perdón. Siguiente. En el año 1977, el doctor John Converse publica su libro Cirugía Plástica y Reconstructiva, que es la obra más extensa en cuanto a cirugía plástica del siglo, siendo 7 volúmenes. Además, publica más de 300 artículos sobre sus trabajos en cirugía facial y reconstructiva. Siguiente. Bien, ahora que hemos hablado de aportes individuales y digamos algo más pequeños, vamos a hablar acerca de la cirugía plástica en las guerras mundiales, sobre todo basándonos en la importancia de la Primera Guerra Mundial. Siguiente. Para eso tenemos que hablar de la figura del doctor Harold Del Gillis, al que se le considera como el padre de la cirugía plástica moderna. Habíamos mencionado antes que el doctor Morantis había sido como el mentor que le permitió, cuando el doctor Gillis fue a Francia, ver esta cirugía donde le extraía un tumor de la cara al paciente, cubriendo esta zona con piel de la mandíbula del mismo paciente. Es así que el doctor Gillis, cuando ingresa a trabajar al Hospital del Ejército durante la Primera Guerra Mundial, observa que los pacientes que recibían o tenían traumatismos o quemaduras podían recibir algún tipo de injerto de piel y más o menos trabajando con lo que le había enseñado el doctor Morantis antes, populariza la técnica, el uso de la técnica del colgajo tubular, convirtiéndose así en el mentor de la primera unidad hospitalaria de cirugía plástica en el mundo. Su trabajo se reconoce sobre todo porque durante la Primera Guerra Mundial realizó más de 11.000 procedimientos en más de 5.000 pacientes, obteniendo bastantes o resultados muy buenos en la mayoría de ellos, que por supuesto representaron una mejora increíble en su calidad de vida respecto a lo que se tenía antes de la guerra, por ejemplo, porque si no fuera por el trabajo de este doctor, muchos de los pacientes hubieran quedado con desfiguraciones increíbles, como vamos a ver más adelante, que gracias al trabajo de este doctor y de su unidad de cirugía, con sus alumnos, no hubieran sido posibles. Siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, su trabajo se basó en organizar múltiples centros de atención quirúrgica reconstructiva en Inglaterra. Asimismo, entrenó a múltiples cirujanos en toda la mancomunidad de naciones, convirtiéndose así en uno de los mentores más importantes de toda Europa. Asimismo, cuando ya en la parte más tardía de su trabajo, fue un pionero en la realización de las primeras cirugías de cambio de sexo en Europa. Siguiente. Aquí podemos observar, por ejemplo, el trabajo más popular del doctor Gillis sobre el señor Walter Yeo, que era un marinero de la batalla de Jutlandia, al que se le atribuye ser la primera persona en la que el doctor Gillis aplicó su técnica del colgajo tubular. Como observamos, es una variación de lo que veíamos antes sobre el trabajo del doctor Filatov en 1914. Como vemos arriba a la izquierda, el resultado, como el que estaba el paciente, era desastroso. Sin embargo, gracias a la técnica que aplicó el doctor Gillis, pudo obtenerse un resultado muchísimo mejor en la parte de abajo a la derecha. Siguiente. Estas son otras imágenes que hemos podido, que se pueden encontrar en la web del trabajo, del mismo artículo publicado por el doctor Gillis en 1939 sobre su reconstrucción, y podemos observar que el cambio era pues bastante aparente. Siguiente. Podemos observar que no solamente se utilizaba para reconstruir las partes de los párpados, sino que incluso porciones de la nariz en las que se observaban, como lo podemos observar en la foto, o sea, había unidades incluso enteras de soldados que acudían a las unidades quirúrgicas del doctor Gillis. Siguiente. En cuanto a los procedimientos, vamos a hablar ahora en cuanto a la historia de ciertos procedimientos individuales que no tienen mucha historia y que sobre todo se desarrollaron en el siglo pasado, empezando con lo que es la cirugía de aumento mamario. Siguiente.
Vemos que el primer doctor en realizar una cirugía de aumento mamario fue el doctor Cerny a finales del siglo XIX, realizando el implante de grasa procedente de una paciente, era una cantante que había tenido justo una mastectomía a la que le habían extraído un tumor, y la paciente pues al querer realizar o sea, le pidió al doctor si podía volver a tener la forma de las mamas como la tenía antes. Entonces al doctor se le ocurrió retirar a la paciente un lipoma que tenía en la espalda y ponerlo en donde estaban las mamas, y obtuvo pues un resultado que, si bien en esa época no era bastante estético, ya marcaba un antes y un después en lo que sería el inicio de las cirugías de implantes mamarios. Siguiente. Vemos que en 1917 el doctor Bartlett empezaron haciendo trasplantes de otras partes del cuerpo, empezando con el abdomen, sobre todo en pacientes mastectomizadas. Esto es importante. Hasta bastante tarde, en el siglo XX, las cirugías de implantes mamarios se hacían con el objetivo de restaurar la forma en las pacientes que habían sido mastectomizadas. No es hasta la mitad del siglo cuando se empiezan a ver figuras estéticas o figuras populares, como las modelos norteamericanas, en las que las mujeres inician o quieren hacer las cirugías de implantes mamarios con fines estéticos. En el año 1953 vemos que el doctor Baums utilizaba injertos dermograsos que venían desde el glúteo, y en el 58 los doctores Maclay y Edgerton utilizaron incluso esponjas. Pero el problema de estos injertos grasos desde otras partes del cuerpo, o incluso los de otros materiales que se les ocurrían como esponjas u otro tipo de plásticos, era que tenían resultados bastante desastrosos, generando fibrosis en las pacientes y altas tasas de infección. En el año 65, Arion describe la primera prótesis de un material sintético, pero que era como una bolsa inflable rellenada con dextrano. Y es allí donde se inician las pruebas con implantes de silicona, que se van modificando posteriormente. Muchos doctores empiezan a hacer sus propias técnicas, pero sobre todo basados en los buenos resultados que habían tenido el doctor Arion en 1965 con las implantes de silicona inflables en ese momento. Es así que en el año 92, con el creciente éxito y aumento de casos de cirugías hechas con implantes de silicona, la FDA autoriza el uso de prótesis de gel de silicona, pero en casos especiales, solamente para mastectomías y deformidades congénitas. Y como esto siguió pues avanzando muchísimo más a finales de siglo y inicios del siglo presente, la FDA en el 2006 autoriza el uso de implantes de gel de silicona en cirugías de aumento mamario cosmético. Siguiente. En cuanto a la liposucción, vamos a ver que siguiente. En el año 1974, el doctor Giorgio Fischer es el primer cirujano en realizar una liposucción. Es después de él que varios cirujanos, igual que con el caso de los implantes mamarios, intentan replicar su técnica y generar sus propios aportes, la mayoría sin mucha tasa de éxito, ya que el problema de la liposucción era que tenían alto grado de sangrado e infección. Es así que en el año 1985 el doctor Jeffrey Klein inventa o diseña la que se le conoce como la técnica tumescente, que se basaba en la liposucción realizada con anestesia local, utilizando solución salina más lidocaína como anestésico local, añadiéndole adrenalina y bicarbonato. Esta se vuelve importante porque reduce lo que decíamos que es el principal problema, el sangrado y las complicaciones posteriores, siendo así que esta técnica tumescente se sigue utilizando hasta la actualidad. Siguiente. En cuanto a otros procedimientos, hablando un poco más de forma miscelánea, vamos a ver que, siguiente. En el año 1967, el doctor Harry Bunke se convierte en el padre de la microcirugía al realizar el primer trasplante libre microvascular para corregir un defecto de cuero cabelludo. Siguiente. Asimismo, el doctor Jean-Michel Dubernat se convierte en una de las figuras más importantes de la cirugía reconstructiva de este siglo, al hacer el primer trasplante de mano en el año 1996, como observamos, y al realizar el primer trasplante de cara en el año 2005, que era pues un hito bastante, que muchos cirujanos consideraban inalcanzable para inicios de siglo. El siguiente. Y eso sería todo respecto a la historia de cirugía plástica. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. ¿Me escuchan, sí? Sí, doctor. Ya. Muy interesante todo. Me parece que los chicos cuando he empezado a leer, yo estoy seguro que pensaban que no había muchas bibliografías y se sentían un poquito escasos de contenido. Y poco a poco encontraron y después se encontraron con que tenían demasiado ya para poder, para hablar del tema. Pero definitivamente es muy importante recordar
todo lo que han hecho y desde cuándo, desde ya miles de años antes de Cristo ya se estaban haciendo procedimientos reconstructivos. Entonces hay que tomar en cuenta que a pesar de muchos avances en técnicas quirúrgicas, ya todo estaba descrito antes, simplemente está siendo actualizado. Solo para hacerles recordar algo, una anécdota, bueno, un hecho histórico con respecto a los implantes de mama. Para 1900, antes de 1992 ya se estaban utilizando implantes de mama con fines estéticos, rellenos de silicona, pero era silicona líquida. El problema es que en Estados Unidos salió un genio por ahí, sacó un estudio diciendo que los implantes de mama de gel de silicona líquida producían cáncer, producían tumores. Entonces, lastimosamente, en Estados Unidos prohibieron el uso de este tipo de prótesis, salvo en procesos solo reconstructivos, no nada estético. Y ya en esa época, en 1992, decidieron crear o empezar a hacer otro tipo de prótesis rellenos con otro tipo de sustancia. Y la más popular se volvió las rellenas con agua. Eran como globos, simplemente la forma, un envase que se introducía por un corte o simplemente se introducía a través de cirugía laparoscópica por el ombligo y después lo rellenaban con agua. Bastante sencilla teóricamente la operación, pero lastimosamente el agua no tiene una consistencia adecuada y realmente se sentía poco agradable, tanto para el paciente como para él que las palpaba, ¿no? Pero Europa dijo, no, yo no le voy a hacer caso a Estados Unidos y Europa continuó avanzando y haciendo todas sus cirugías estéticas con prótesis rellenas de silicona. Tanto fue así que Europa empezó a desarrollar ya no la silicona, sino empezar a utilizar geles cada vez con mayor consistencia, mayor cohesión. Y después aproximadamente ya de 14 años, recién Estados Unidos reconoció su error, la FDA reconoció su error, reconocieron su equivocación y empezaron a utilizar de nuevo las prótesis, pero ya no con silicona líquida, sino rellenas de gel de silicona, lo cual ya Europa había avanzado y le había sacado una ventaja abismal a Estados Unidos. Por lo tanto, después Estados Unidos trató de crear o tratar de ponerse de nuevo en vigencia, creando las prótesis ya no redondas, sino las prótesis, ¿cómo se llama esto? Las prótesis anatómicas, que son en forma de gota, y haciendo la gran propaganda para decir que estas prótesis eran las mejores y con mejor acabado. Hace más o menos 5 o 6 años se hizo un estudio con varios cirujanos plásticos reconocidos en Estados Unidos y se le mostró a pacientes con prótesis redonda y prótesis anatómicas para ver si podían determinar quién era con la que tenía prótesis redonda o quién tenía prótesis en forma de gota o anatómica. El detalle es que el 50% se llegó a un 50% que todos se equivocaban en un 50% de pacientes. La conclusión del estudio fue que sea redonda o sea anatómica, el resultado es igual. No había variación. Bueno, y esa es una anécdota dentro de lo que son las prótesis. ¿Ya? Me gustó bastante que hayan hablado de cómo se desarrolla la rinoplastia y se han dado cuenta que en la rinoplastia es que se se inició todos los avances en lo que es cirugía plástica. Bueno, muchachos, un gusto de haber estado con ustedes, un gusto de haber escuchado sus exposiciones, un gusto de haber tenido y sentido su esfuerzo para poder conseguir dar un buen tema. ¿Para cuándo estamos programando ya el examen? Doctor, ¿se acuerda que le comenté para el día viernes, por favor? 17, ¿no? Ujú. Ya. Por lo pronto queda para el viernes 17, por favor, ¿ya? El problema que tengo es que estos días voy a estar con muchas cirugías y voy a tratar de darme un espacio para poderles hacer el examen, ¿ya?
No me gusta hacer un examen difícil ni tosco, pero ni muy complicado, pero se dan cuenta que ahora sí tenemos una muy gran cantidad de temas en los cuales podemos hacer preguntas, ¿sí? Está bien, doctor. Entonces, Entonces, este, el no sé si día José, viernes. el día viernes lo voy a poner como para las 9 de la noche, ¿está correcto? Doctor, ¿puede ser a las 10, por favor? Es que algunos chicos tienen gerencia. Ya. ¿Están de acuerdo todos a las 10? ¿Alguno que diga que no? ¿Están todos de acuerdo a las 10? Todos de acuerdo, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Si todos estamos de acuerdo, pues ni modo, ya para el viernes a las 10 de la noche. Ya les estaré comunicando y bueno, se les estará llegando a su correo su enlace. Ya. Está bien, doctor. Muchas gracias. Listo, muchachos, cuídense, suerte.